clase que estuvimos el jueves hablando acerca de esta Babilonia. Todos estos elementos deben ir encajando. Entonces, con la actitud de un niño de pecho, pues es recibir. Ya estamos ubicados en el capítulo 16. Entonces, la simbología de Dios es muy bella, porque Él a través de estos símbolos nos permite ir entendiendo eventos maravillosos a la luz de lo que va a ocurrir, no de lo que le va a pasar a la gente, sino de todas las señales que Él va a hacer en estos tiempos. Entonces, de nuevo vamos a ubicarnos siempre sabiendo que la palabra de Dios es perfecta, que es en nuestro entendimiento que nosotros debemos ir recibiendo para poder ir a esa profundidad. Hay cuadros generales que enmarcan las verdades que están escritas. Siempre lo que en los últimos tiempos Dios está mostrando es que es importante ir de lo particular a lo general y que cada detalle debe estar dentro de ese cuadro general y nunca puede contradecir, sino al contrario, realza y profundiza la verdad que Dios quiere decir. Entonces, Juan nos habló de unos cuadros generales grandes de la palabra de Dios y ya más centrados en el tema que estamos trabajando, recordar que todas las dispensaciones han sido para separar el trigo de la cizaña, ¿sí? Y mucho más en el tiempo de Apocalipsis. Ahí se ve una separación total, ya lo vimos en los juicios de la cosecha y la vendimia, como efectivamente hay esta gran separación. Recordar también que Israel fue escogido y separado del mundo a través de esas leyes que Dios les dio, para que precisamente ellos no se convirtieran en la perversión de las otras naciones, sino que ellos tenían un propósito, ¿sí?, de llevar el conocimiento de Dios por el mundo. Es por eso que Dios se centra y tiene como eje Israel. Toda su palabra está escrita ahí porque es como la pauta donde podemos mirar los distintos acontecimientos de toda la historia y donde efectivamente Dios comenzó y va a terminar con todo lo que Él ha prometido. También tener en cuenta que Apocalipsis es diferente. Si nosotros hoy estamos en una administración de la gracia, muchas de las cosas que van a suceder en nuestra mente es difícil de poderlas condensar, puesto que nosotros estamos realmente sumergidos en la gracia. Aun cuando ya en estos tiempos se ven muchas cosas, la gracia en nuestras vidas la vivimos, la respiramos, sentimos el amor de Dios como escuchamos en las oraciones, sentimos ese revestimiento de Cristo, todas estas cosas maravillosas que Dios hace, pero hay que recordar que este tiempo de gracia se va a acabar, y donde este tiempo se acaba es donde inician los tiempos de Apocalipsis, que van a terminar con las copas, donde ya no hay absolutamente nada de gracia, ¿sí? Así que es un cambio absoluto y es radical. Para nosotros, como digo, visto desde este punto de vista de este Dios amoroso que está y trabaja en nuestra vida y nos permite cada día levantarnos, nos es difícil, lo sabemos y lo creemos porque la palabra lo dice, pero es difícil imaginarse estos juicios donde ya no hay nada de gracia, como son los juicios donde va a terminar el hombre, los juicios de las copas, donde he retirado todo lo que pueda llamarse gracia y misericordia. Bien, recordar que todo este tiempo tiene una duración de 7 años, entonces todos estos eventos que hemos estado viendo realmente van a ir pasando muy rápido, ¿sí? La tribulación, la gran tribulación, hemos visto los sellos, las trompetas, y estamos en la época de las copas. No olvidar que las visiones de Juan suceden al mismo tiempo, claro que sí, en un orden de acontecimientos, pero no necesariamente tienen que ser consecutivos como nos los va hablando la palabra. Hay una visión general de los acontecimientos
descritos en los sellos, recordemos, ¿sí? Estos sellos permanecen durante los 7 años. Y luego se van explicando más detalles en las trompetas, en las copas. Hay eventos que Dios nos permite mirar adelante y luego se regresa, ¿sí? Hay visiones que pueden coincidir en los sellos, en las trompetas y en las copas. Entonces, teniendo claro todo esto, ya podemos enmarcar lo que viene de nuestras copas. Siempre es importante tener estos contextos generales muy claros. Los 6 sellos, básicamente, son poderes mundiales, políticos y religiosos que nunca se van a quitar, van a permanecer durante estos 7 años, siempre teniendo el protagonismo, sea el poder político o el poder religioso. Y van marcando y Dios va mostrando que efectivamente nunca, por ejemplo, van a dejar de haber guerras, siempre va a haber hambre, por supuesto que va a estar la muerte, etcétera, etcétera. Y todo culminará con el gran día de la ira del Señor. Todo se va a ir elevando, elevando, elevando en dolor, en muerte, etcétera, etcétera. Bien, sabemos que hay una serie de juicios, efectivamente están los sellos que acaban con la ira del Cordero, luego los cielos son enrollados, el episodio separando el séptimo sello del resto, ya sabemos, los 144.000 y la gran multitud, y así lo que ya hemos ido repasando. Bien, los últimos acontecimientos de los 3 últimos años de la gran tribulación, entonces se dan al toque de la séptima trompeta. Recordemos que esta trompeta no necesariamente es tocada una sola vez, pero su duración es de 3 años y medio, ¿sí? Ahí ya están los ayes, están desatados los ángeles, está la expulsión de Satanás de la bóveda celeste, el descenso del Señor Jesucristo a la bóveda celeste, una vez que esté limpio, aparece la bestia, el falso profeta, y las copas finales de la ira. Bien, entonces aquí ya terminamos el capítulo 15, dice el capítulo 15, viene el cielo, arrancamos el capítulo 15, viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bien, este es nuestro comienzo del capítulo 15. Bien, viene la segunda parte, que es ya cuando fue abierto el cielo, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿por dónde inicia este capítulo? Por vi en el cielo otra señal grande y admirable. Entonces, recordamos o vamos y miramos que en este Apocalipsis han aparecido otras 2 grandes señales. En Apocalipsis 12:1 apareció la señal de la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Muy importante, porque es Israel vestida de sus privilegios, efectivamente para hacer la luz a las naciones acerca del conocimiento de Dios y de su Cristo durante el milenio, o sea, proyectado al futuro. También sabemos que esta mujer y su hijo varón representan un grupo de vencedores, el cual a ese grupo de vencedores persigue la segunda señal, que se encuentra en Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este dragón, claro, representa la desesperada lucha con todos sus poderes terrenales contra el pueblo de Dios. Primeramente, él estaba esperando el nacimiento de este hijo varón para devorarlo, pero efectivamente Dios lo arrebata, y algunos otros son llevados al desierto, y lo que ya vimos.
Ahora la palabra, ahora en Apocalipsis 15:1, nos muestra una tercera señal, que es grande y admirable. Esta señal contiene 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras. Y dentro de estas plagas se dice que porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Así que son 3 señales muy importantes que aparecen durante todo el Apocalipsis. Son las únicas 3 completo. Bien, esta señal es grande y admirable por su importancia y por todo lo que va a comenzar a suceder. Dice, primeramente, pues se relaciona, claro que sí, con Israel. Dice Éxodo 34:10. ¿Por qué con Israel? Porque Dios hizo un pacto con ellos y dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces serán las maravillas evidenciadas en la ira sobre el hombre que habrá llegado al colmo de su maldad, habiéndose olvidado del Dios Todopoderoso, y sobre su pueblo como cumplimiento de este pacto. Y volvemos a recordar que todo esto está enmarcado en Israel, que es como el punto central del mundo, para que sepamos que Dios siempre lo ha tenido como referencia. Bien, entonces, los juicios de las copas que vamos a ver, esas aguas convertidas en sangre, las langostas, tienen un tipo que está en las plagas de Egipto, es una relación directa, ¿sí? El antetipo fue descrito por Dios desde Éxodo, dice en Éxodo 7:4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Recordemos el cuadro general, que aquí se está haciendo la división entre la cizaña y el trigo. Entonces, efectivamente, Dios también sacará a su gente con grandes juicios. Dice en Éxodo 30:10, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Bien, entonces, este pacto haya su cumplimiento efectivamente en Apocalipsis. El faraón encuentra su antetipo en la bestia. Entonces aquí, como les digo, está todo proyectado, el tipo y el antetipo. Y Egipto tiene como antetipo el mundo entero. Entonces, cada uno tiene su representación en este juicio final de las copas. Bien, algo muy importante para poder entender todo lo que va a suceder en estos últimos 7 juicios de las copas. Dios tiene el control sobre todas las situaciones. Eso no es de ahí de donde se parte. Sus señales y maravillas las va a realizar utilizando distintos agentes, huestes, al adversario, su propio poder, los pueblos. Y ya habíamos visto que no es importante saber a través de quién ocurrirán las maravillas. A veces es ahí donde está como la trampa, como donde está que el hombre y su carne se enreda en quién hace la maravilla, ¿sí? No, o sea, todos van a ser instrumentos, no importa cuál, pero Dios va siempre a tener el control sobre todas estas situaciones. Entonces, hay que recordar, muy importante, que el adversario tiene poder y claro, y él también tiene poder para hacer señales y maravillas, pero mentirosas, ¿sí? Dios le dio un cierto poder al adversario, recordemos que él era el segundo en su jerarquía, así que él puede hacer estas señales, pero siempre con un propósito, siempre, que es matar, hurtar y destruir. Efectivamente, él va a tener un poder engañoso y todas sus maravillas van a ser engañosas, como está registrado el propósito en Juan 10:10.
El poder del adversario será manifiesto a través de las señales y maravillas mentirosas en la tierra, cuando el dragón le dé a la bestia su poder y su trono y su gran autoridad. Recordemos que ya lo habíamos visto que efectivamente a la bestia, que es cuando Satanás reviste a este hombre de los poderes sobrehumanos, efectivamente él le va a dar todo lo que tiene a este ser humano, el anticristo, le va a dar poder, señales, prodigios mentirosos, todo para que él pueda hacer todo el propósito que se ha considerado. Bien, las maravillas de la oscuridad, del sol, las lunas y las estrellas se van a realizar porque Dios ya lo dijo, ¿sí? Lo profetizó desde el Antiguo Testamento. En Isaías 5:30 dice, mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Ezequiel 32:7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor Dios. Y esto efectivamente es lo que va a suceder en este último tiempo. Para nosotros es inimaginable lo que estábamos hablando antes de iniciar la reunión. Si en estos tiempos le parece a uno raro que haya 6 meses de día y 6 meses de noche y uno se desubicaría, o cuando hay más luz o menos luz en el día, imaginémonos cuando no haya luz, si cuando ya Dios quite, o sea, debe ser algo desestabilizante totalmente. Joel 2:10 dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retractarán su resplandor. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El Señor mismo predijo estas señales, el Señor Jesucristo, en Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto va a suceder, ya vamos a ver cómo encajan dentro de las copas donde ya no hay misericordia. Bien, es importante también entender que estas señales y maravillas están asociadas, digamos, en estos casos las plagas y lo que va a suceder de las copas tiene su origen o es resultado de la idolatría y la adoración que está asociada al corazón del hombre. Y recordemos que ese corazón es engañoso. Cuando Dios libró a Israel de manos de Egipto, Él hizo algo muy, muy inteligente. Dirigió sus plagas y juicios contra los dioses de Egipto. Recordemos que ellos tenían dioses específicamente para cada ocasión, ¿sí? Y efectivamente Dios tomó esos mismos dioses con un propósito, las ranas, las moscas, los piojos, el ganado, cada uno de estos dioses tenía supuestamente un cuidado, ¿sí? Y él lo dijo, así como dice Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Ahí está, sobre cada uno de esos dioses que tenían ellos, el dios para las ranas, el dios para cada animal, justamente Dios tomó cada uno de esas representaciones y de esa simbología que ellos tenían y efectivamente mandó una plaga, la cual ya sabemos que ellos no pudieron controlar. Las plagas que Dios envió sobre Egipto fueron un desafío directo al poder fraudulento de los dioses de ellos, ¿no? Y una comprobación del control supremo de Dios, porque ellos en ningún momento tan siquiera se imaginaron que Dios pudiera estar por encima de sus dioses. Como hablábamos en la reunión del jueves, este aturdimiento que no le permite al hombre entender lo que sucede, no puede ver, no puede entender. Y ellos no podían entender por qué sus dioses no los podían salvar
si eran encargados de la protección de ellos, ¿sí? Los egipcios estaban familiarizados con estos animales. Lo que distinguió a estas plagas y las hizo únicas fue que Dios las intensificó mediante su poder divino y las envió en el momento que Él escogió. Ellos estaban acostumbrados a las ranas, bueno, a los distintos animales, pero nunca en la cantidad en que los tuvieron que soportar. Dios ejecutó su juicio sobre ellos y sobre sus dioses falsos, porque no tuvieron misericordia, y ahí está la razón, de esclavizar y oprimir brutalmente a su pueblo, procurando incluso eliminarlos mediante genocidio. Recordemos que Egipto siempre quiso eliminarlos porque ellos eran muchos, ¿sí? Cada vez que eran azotados con una nueva plaga, los egipcios oraban desesperadamente a sus dioses, pero nunca obtuvieron una respuesta, por supuesto, dioses mudos e incapaces de protegerlos. Entonces, además de las plagas que tuvieron que soportar, para ellos debió haber sido frustrante. Y efectivamente, como lo vamos a ver, al final, ese aturdimiento, Dios lo va a quitar y le va a mostrar al hombre qué era lo que estaba sucediendo al final. Entonces, es interesante. Bien, recordemos de nuevo el centro Israel. Israel llega al colmo con sus acciones de desobediencia, idolatría y todas las cosas que ya sabemos, pero ya hemos aprendido que no es para juzgarlos, sino también para que nosotros veamos nuestra representación de nuestro viejo hombre, ¿sí? Que está pegado, que está viciado con estas mismas acciones, efectivamente. Por ser ellos y llegar a este punto, entonces, efectivamente lo que sucedió es que ellos abrieron la puerta al poder gentil. Entonces, ellos que habían sido escogidos, privilegiados, como vimos hace poco en otra clase, que veíamos que Dios relacionó los distintos árboles a las bendiciones que se les habían dado, pero ellos se enorgullecieron de tener todas estas cosas y las dejaron y más bien codiciaron los dioses de otras naciones, llegando al colmo, al prostituirse con los dioses de cada una de las naciones en las cuales caían como esclavos o llegaban, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que ya no solamente Dios entra en juicio con ellos mismos, con su pueblo, sino con las naciones que también usurparon esos privilegios y agravaron el yugo sobre su pueblo. Por eso, entonces, es todo dirigido no solamente al pueblo, a su pueblo Israel, sino a las demás naciones. En cierta forma, Dios justo, haciendo juicios justos sobre esas otras naciones que esclavizaron, torturaron a su pueblo. Entonces, dice en Ezequiel 11:21, pero la gente cuyo corazón esté apegado a sus ídolos y abominaciones, los haré responsables de su conducta, es lo que ha dicho el Señor Dios. Y recordemos que al final Él va a mostrar y Él va a abrir los ojos y va a quitar la ceguera, porque este aturdimiento y esta ceguera no le permite al hombre entender qué es lo que sucede. Bien, entonces hasta aquí en cuanto a esa parte que va a haber. Miremos este versículo acá, donde está la señal y dice que esta señal precisamente trae todo esto dentro, o sea, tiene un origen, por qué Dios trae esas copas y viene de atrás de un tipo, y lo que va a hacer es su antetipo en este tipo. Bien. Entonces, aquí ya vamos al capítulo 2, al versículo 2. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Bien, aquí entonces Dios nos venía relatando que van a aparecer esta señal, y ahora se va adelante y ve
ve Juan como un mar de vidrio mezclado con fuego, y efectivamente sobre ese mar de vidrio aparecen un grupo de personas. Entonces, recordemos que ese como mar de vidrio que se encuentra delante del trono, ya nosotros lo habíamos visto antes, en Ezequiel 1:22, efectivamente, dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido por encima sobre sus cabezas. Bien, entonces, este mar como de vidrio, primero que todo, y mezclado con fuego, representa los terribles juicios anunciados, ¿sí? Ya que las copas de ira son derramadas para erradicar en su totalidad las obras del adversario. O sea, lo que viene, la mezcla del mar de vidrio con el fuego, es un juicio. Pero aquí viene porque ese mar de vidrio que se ve como el cristal sereno y tranquilo. La razón por la cual se ve este mar de vidrio es porque hay calma y serenidad. Todo está bajo el control del Padre. Aunque vienen esas copas de ira, de los terribles últimos juicios, todo está bajo el control del Padre. Por eso se ve como esta calma, esta tranquilidad, y efectivamente mezclada con fuego porque vienen los juicios. Entonces están como ese contraste entre uno y otro. Bien, entonces, ¿a quiénes ve? Dice, antes que se derramen las 7 copas, que todavía no se han derramado, se ve a los vencedores de la bestia, que son una especie de primicias, recordemos, provenientes de la siega de la tierra. Entonces ya hemos visto que viene la siega y viene la vendimia, ¿sí? Y ellos podrían ser efectivamente unas primicias de lo que sucedió acá en la tierra. Y ya no están en la tierra, recordemos, Dios va hacia adelante, una visión futura, ya no están en la tierra, sino en pie sobre el mar de vidrio. Entonces dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, efectivamente, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. Y además estaban con las arpas de Dios. Recordemos que estas arpas están asociadas aquí en el trono, están asociadas a la verdadera adoración, ¿sí? Entonces, esta verdadera adoración siempre vienen acompañadas de unos cantos, pero dice acá que, como vamos a ver ahorita, en vez de entonar un nuevo canto, porque sí efectivamente hay otros sitios donde se entona un nuevo canto, van a cantar la canción de Moisés y la canción del Cordero. Entonces dice en Apocalipsis 15:3, dice, y cantan. Entonces una vez ven esta visión en el mar de vidrio, están ahí los que no se dejaron marcar, etcétera, etcétera, ellos van, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bien, aquí en el estudio de Charles y de Bullinger, ellos dicen que hay varias versiones acerca de esta canción de Moisés. Sin embargo, Bullinger y otros contemplan una referencia de esta canción de Moisés a Deuteronomio 32. Ellos dicen que es ella, es esa canción, la de Moisés. Cuando uno va a Deuteronomio 32, básicamente a todo el capítulo, ¿qué hay? Hay un resumen, o sea, este canto es un resumen de los hechos de Dios en su relación con Israel, desde el principio hasta el fin. Entonces, por eso es que ellos dicen, en este momento, recordemos que las copas que están a punto de ser derramadas tienen que ver tanto con Israel como con el mundo, ¿sí? Con la siega y la vendimia. Entonces, este canto de Moisés efectivamente es como un recuento de todo lo que ha hecho Dios con su pueblo Israel. Y uno va a Deuteronomio
y ahí dice, bueno, voy a leer acá unos versículos, dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Este es un canto, ¿no? Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Versículo 4, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y ya sobre el versículo 43, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. 44. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este canto a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Entonces, esta es la canción que cantan estas primicias que no se dejaron marcar, que se encuentran en esta visión sobre el mar de vidrio, ¿sí? Esta sería la canción de Moisés, una canción anterior, y ahora dice que cantan la canción del Cordero, ¿sí? La canción del Cordero manifiesta que es esta misma que está ahí en este versículo. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esta sería la canción del Cordero. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Las palabras de la canción del Cordero dicen que a pesar del terrible carácter que tienen estos juicios venideros, Dios es tardo para la ira, Él es santo, justo, verdadero y todopoderoso. Entonces, esta mezcla de recordar todo lo que Dios hizo por su pueblo Israel y de ahora, a pesar de lo que viene, este canto mezcla efectivamente el carácter de Dios, que Él es tardo para la ira, es santo, pero sus juicios siempre son justos. Ese es el canto que ellos cantan en este momento acompañado de las arpas. Bueno, aquí hay algo, un detalle que quiero resaltar, y es que dentro del canto dice, Señor, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y es bueno recordar que este uso del título que se le da a Dios, Pantocrátor, en este contexto es significativo, pues Dios siempre, volvemos a recordar, ha tenido el dominio y control sobre todo. ¿Por qué traigo este aspecto muy importante? Porque recordemos que está a punto de derramarse los juicios de las copas. Es decir, siempre el hombre tiene como esa sensación de que no pasa nada, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos de la gracia uno dice, bueno, pero esta gente mala, más y más y más y no pasa nada. Pero efectivamente llega el momento, ¿sí? Va a haber un momento donde Dios va a limpiar la infección que el mundo tiene, que va a quitar la ceguera, como ya lo habíamos dicho, al hombre. Esa ceguera no le permite entender, ni le permitió a los anteriores, al pueblo que fue tomado como referencia, ni en este momento le permite al hombre entender porque está aturdido. Recordemos que están esos caballos, que son esos sistemas políticos y religiosos que están inmersos y el hombre no puede entender, mucho menos allá cuando ya vayan montados, ¿sí? Nosotros hoy podemos vislumbrar cómo va a ser esa montada de caballos, y lo digo acá a título de lo que está sucediendo, por ejemplo, en la educación en Bogotá. Muchos muchachos adolescentes están deprimidos y esa depresión los lleva a tomar malas decisiones, pero no es 1, 2, 3, sino ya es como en masa, ¿sí? Es una moda. Entonces uno puede ver que son como tendencias. De la misma manera, efectivamente, la gente tiene esta ceguera y mucho más adelante, ¿sí? El hombre
aunque ha creído tener el dominio, no es así. Y Dios se lo va a mostrar en el futuro. No, no era así. Yo tenía el dominio. ¿Qué sucede? Que el hombre estaba embriagado y aturdido con el cáliz de la gran ramera, como lo vimos cuando estuvimos hablando acerca de esta Babilonia, que está llevado sobre caballos, sistemas políticos, y todo esto por detrás está Satanás y todas sus huestes. Entonces el hombre no puede entender. Por eso en este contexto es tan importante ver ese Dios Pantocrátor, ¿sí? Todopoderoso, que Él es el que mantiene, Él es el que tiene el control, a pesar de que el hombre en su ceguera crea lo contrario. Y efectivamente, Él lo seguirá creyendo hasta el último segundo, hasta que Dios quite la venda y efectivamente derrame estas copas donde ellos digan, entonces sí era así. Bien, vamos a dejar ahí. Sé que hay muchos aspectos, detalles, pero vamos poco a poco, vamos mirando. Juan, que Dios los bendiga. Sí, muchas gracias, Amparo. Pues sí, le comentaba a Amparo que lo que está viendo es que estamos quedándonos muy familiarizados con estos tipos, con estas sombras que nos va explicando poco a poco el espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces ahora cada vez que leemos vamos haciendo muchas más conexiones de lo que hacíamos al principio. Es genial porque es exactamente esto que acabas tú de decir, Amparo, es decir, se nos hace difícil abrir el Apocalipsis porque se abre una puerta totalmente distinta de los tratos de nuestro Dios con los hombres. Hay muchos, entre ellos me cuento yo, que nos quejamos a Dios de ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué tarda tanto en cumplir sus escrituras? Me recuerda a aquellos dos discípulos que iban con Jesucristo y se fueron a una ciudad a predicar y esa ciudad no los recibió, los expulsó. Y estos dos se acercaron y dices, ¿no quieres que oremos y que les caiga fuego del cielo encima a estos? Y Jesucristo le dice, no sabéis lo que pedís. Y bueno, a veces estamos tan hartos de este mundo tan oscuro, de ver que no tiene la menor intención de glorificar a nuestro Dios ni de darle gracias, porque se está cumpliendo todo lo que Él nos escribe, cada vez es mayor la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Pues un desvío paulatino y gradual, separándose cada vez más y más y más de nuestro Dios y poniendo los ojos el hombre en sí propio, hombre, 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 el 666, que es el número de la bestia, es el número de la bestia. Pero esta bestia ciertamente tiene el apoyo del falso profeta, que es el que lleva el brazo religioso perverso, y los dos soportan a esta gran ramera que vimos el jueves. Entonces, a nosotros muchas veces, ya no tanto, pero a mí sí que me ocurría quejarme a Dios y pedirle que mandase fuego del cielo, que hiciese maravillas, que acabase con esto cuanto antes. Tal vez también un poco porque conozco
su gran poder para acabar todo como se lo ha propuesto desde el principio, y hay un deseo sano dentro de nosotros en que por fin quite esta venda que está cegando a todos, ciega a Israel, ciega a las naciones, y aparece este reino milenial, que es el reino de justicia, donde hay muchas cosas que nos dice nuestro Padre y que tampoco coinciden con lo poco que sabíamos o que habíamos escuchado acerca de este reino milenial. No es el reino perfecto, ni mucho menos. Y vamos a ver que también es otra administración que entrará después de estos 7 años, y cuando nuestro Señor en su venida, con su resplandor, ciertamente haga matar a la bestia y al falso profeta, y encarcele a las huestes de Satán, para que durante esos 1000 años él no pueda pues engañar a las naciones que sean perdonadas y que pasen a ese milenio. Pero, como ya hemos visto, pues ese reino va a ser gobernado con vara de hierro, ciertamente, con vara de hierro, porque los que sean perdonados y pasen por la gran tribulación, pero no fallezcan, bueno, pues ciertamente se les va a perdonar, van a pasar y van a conformar las naciones. Y sus cuerpos va a continuar, sus cuerpos mortales, aunque estará disponible, igual que en el libro de Hechos, pues las manifestaciones de sanidad. Y de hecho habrá una longevidad mayor en ese milenio, y estará disponible que las personas sanen en sus cuerpos mortales, pero el pecado seguirá. Y ciertamente también sabemos que al final de ese milenio, Satanás es dejado suelto durante un breve espacio de tiempo para que los habitantes de la tierra, que no han podido hacer literalmente mal ninguno, porque serán castigados, y la justicia la llevarán los ángeles. Por tanto, todos van a saber que se cumple a rajatabla aquello que nuestro Dios en justicia dictamina como su gobierno. Y esto va a hacer con que haya una paz realmente maravillosa en la tierra. Imaginaros lo que debe ser que no haya inversiones económicas en armamento, porque por eso dicen muchos versículos que la espada se convertirá en azadón, es decir, todos estos descubrimientos que ha ido haciendo el hombre se pondrán al servicio de la agricultura, y el producto de la tierra será más que abundante para los que ahí vivan en ese tiempo. Y ciertamente nadie va a poder sobrepasar las directrices de nuestro Dios. Pero bueno, todo esto es nuevo, es para nuestro entendimiento. Por eso nos resulta difícil, viviendo en este tiempo de gracia, en el que muchos tienen por tardanza estas manifestaciones de nuestro Dios, y Él dice, no, no lo tengáis por tardanza, sino que yo soy paciente, esperando que todos se salven. Y yo cuando leía esto decía, pero Dios, es imposible. Es decir, tú nos dices que hay una apostasía cada vez más grande en que se van separando, y por eso tienes que traer tus juicios, como estás aquí explicando, acabando en estas copas de ira, donde ciertamente se le abrirán sus vendas a todos los habitantes de la tierra. ¿Cómo dices tú que tienes paciencia para que todos se salven?
Y él dice, recuerda siempre que a través de toda la historia del hombre ha habido siempre un remanente, los cuales han llegado a ser humildes y mansos para que yo los separe del mundo, como lo explicó ahora Amparo en el caso de Egipto y de cómo fue separado todo su pueblo. Es genial porque a través de toda la historia del hombre siempre ha habido ese remanente y yo sé en este espacio de gracia los que están para ser separados igual que lo habéis sido vosotros. Es decir, no es que yo vaya a salvar, que quiera que todos sean salvos en el mundo, sino que conozco el remanente que va a ser igual que vosotros, separado de este mundo, y ten por seguro que cuando el último en esa lista termine de ser separado, no se espera más, sino que será como los días de Noé, que el único que estaba separado era Noé y con muchísimo placer pues preparó el arca en que se salvase él y las 8 almas, lo cual por el número 8 tiene mucho que ver con resurrección. Pero el resto, que como yo digo, los días que ahí vienen son como los días de Noé, ¿por qué? Porque nadie está preparado. Es decir, todos compran, todos venden, todos se casan, todos se dan en casamiento y llegó el día en que entró el diluvio y se los llevó a todos. Bueno, pues cuando hay un cambio de este tipo de administración, pues ten por seguro que todos mis tratos mudan. Y como vosotros estáis viendo, pues ahí ciertamente este dejar andar cada uno a su libre albedrío, como es el gobierno de mis tratos en los días actuales, acaba. Acaba, porque además entran estos poderes espirituales, entran las langostas, entran los espíritus que estaban encarcelados para el día y la hora señalados, que yo conozco. Entran estos que ha explicado también Amparo hoy de la bóveda celeste, que están explicados en Efesios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes, de donde van a ser limpios y caer. Y aquí tenemos también que poner, confrontados con estas huestes, todos estos ángeles fuertes que yo explico en mis escrituras, que van a estar ciertamente protegiendo a los vencedores, a los que no se dejen marcar por la bestia, a los que en esta corriente mundana sean obligados a adorarlo, a poner sus ojos en el hombre, 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 ¿entiendes? Y estos ciertamente todos mis huestes celestiales, y aquellos que dejan caer sus copas, aquellos que están destinados para ese tiempo y hora también, están protegiendo a toda mi simiente. Es curioso que, fíjate, es que está lleno de detalles. Le comentaba Amparo, ¿no te imaginas esta semana, sobre todo siempre que, como tengo la Biblia de cabecera, por las mañanas trabajo en las traducciones, pero luego me voy a leer y antes de dormir me encanta pasar un tiempo leyendo? Bueno, pues me puse a leer estos capítulos de donde vamos, del Apocalipsis, y es increíble porque no paso del capítulo 16, es decir, los tipos y las sombras que vamos aprendiendo poco a poco y que se van asentando en nuestro entendimiento,
nos hace tener cada vez más relación de las cosas que nos va contando el Apocalipsis. Entonces vamos viendo un cuadro que por eso nos resulta como diciendo, llegará un día en que pueda entender esto todo. Y es como Dios hace todas las cosas, es que se va todo engrandeciendo, se va todo alargando en nuestro entendimiento y vamos viendo un cuadro impresionante que ciertamente entra esto que acaba de decir, maravillas y señales como no ha visto el hombre nunca, ni tan siquiera en Egipto, ni tan siquiera con la separación del pueblo, tomando a Egipto como el mundo y a Israel como la simiente prometida, no han sido todavía hechas. Hay cosas que dice que sabemos que va a haber una reunión de poderosos de la tierra, engañados por espíritus inmundos que salgan del dragón, la bestia y el falso profeta, a modo de ranas, dice, que se van a expandir por el mundo para engañar a los reyes de la tierra con señales y maravillas que van a hacer en la presencia de estos poderosos y los va a llamar a que rodeen el territorio para la destrucción completa del judío. Así mismo. Y una de las copas cae en el Éufrates y se secan las aguas del Éufrates, como que además será una de estas señales en que todos estos ejércitos se van a ir posicionando para acabar con Israel, con el judío, así mismo. ¿Y qué es lo que sucede? Que la última copa es, dice en las Escrituras, un terremoto como no ha visto la humanidad, como no ha habido desde que hay hombres en la tierra. Y leyendo esto solo, leyendo, qué bonito, un terremoto que además es curioso porque los geólogos, ya lo hemos explicado otra vez, saben que las fallas tectónicas en el mundo entero se comunican unas con otras. Y de hecho se piensa que ciertamente darse a un terremoto en que todo, al estar comunicando por esas fallas tectónicas, haga este terremoto que aquí está referido. Pero dice que no hubo desde que hay hombre en la tierra. Entonces, lo que me está diciendo es que la hecatombe que esto va a producir es similar a la hecatombe que produjo el adversario cuando se rebeló contra nuestro Dios, en que se hizo la tierra desordenada y vacía. De tal orden va a ser, y ciertamente es como nuestro Dios va a acabar con todos estos ejércitos. Además dice que caerá un granizo y dice el peso del granizo. El doctor Bullinger, haciendo el peso de los talentos a los que hace corresponder, supone, pero es una suposición, que cada uno tendrá un cuarto de kilo. Y es cierto que ya se han visto granizos como bolas de béisbol. Y esto va a ser muy grande lo que va a caer juntamente con el terremoto. Y esta es la forma como Dios va a acabar con esos ejércitos, que ahí se junten. Y es cuando llega Cristo, además. Es decir, es cuando diga a Israel, ya no hay esperanza. Cuando vean estos ejércitos rodeándolo,
que ciertamente se da este gran terremoto, se da ese gran granizo, la mortandad será impresionante y entonces aparece la señal, la figura del Hijo del Hombre con sus ejércitos, en donde ciertamente acaba con la bestia y el falso profeta y los lanza en el lago de fuego y encarcela a Satanás y a sus huestes. Es impresionante. Entonces se da ciertamente una resurrección que es maravilloso con la resurrección, todo lo que nos está enriqueciendo esta primera resurrección. Es que es muy amplio. Nosotros teníamos la idea, resurrección, bueno, resucitamos todos, el mismo cuerpo, qué sé yo, y ya todo comienza de bueno. No, no es así, es todo mucho más rico, hay muchas más cosas escritas que hay que ir encajándolas y que las va encajando el Espíritu en nuestro entendimiento. Yo llego a pensar que, es decir, toda la posición que cada uno de los creyentes va a ocupar, todo esto es de una riqueza increíble y el cuerpo celestial, que lo explica muy bien el apóstol Pablo, uno es la gloria de los cuerpos celestiales, otra es la gloria de los cuerpos terrenales y cada uno es distinto. O sea, cada uno va a ocupar su sitio conforme se haya mantenido en Cristo. Aquí es genial. Fijaros bien, otro detalle. Es que no paramos nunca de ver cosas hermosas del cuadro. Cuando dice el mar de vidrio con fuego. Las veces que aparece antes es el Señor y el mar de vidrio, esa calma, ese sosiego en el cielo donde Él está con sus huestes preparando todo esto que aquí va a ocurrir. Y este no, este es el mar de cristal pero con fuego. Entonces nos viene a la memoria, sin nosotros hacer interpretaciones privadas, que el fuego es lo que purifica, que el fuego, dice nuestro Dios, es lo que prueba. El fuego está puesto para quemar el oro, la plata, las piedras preciosas, el heno, la madera y la hojarasca, y todo aquello que se edifique encima del único fundamento que es Cristo. Y este mar de tranquilidad, de cristal, está lleno de fuego. Viene a purificar, viene a separar el trigo de la cizaña, viene a hacer lo mismo que ha hecho en todas las administraciones, separar la buena semilla de la cizaña. Y por muy crudos que puedan ser, porque fíjate, ¿cómo será cuando caiga la segunda copa que va a caer en el mar y que se vuelve en sangre y en las fuentes y se vuelven en sangre? Otra cosa hermosa, fíjate que la ramera está vestida de púrpura y de escarlata y todo con joyas y piedras preciosas, pero la púrpura y la escarlata es como engaña al pueblo con una apariencia de piedad y sin embargo está llena de fornicación por debajo. Pero es parecido que nuestro Dios habla de las vestiduras empapadas en sangre del Cristo que pisa el lagar de la ira de Dios. Es que son todo cosas que tú vas leyendo y vas viendo cómo la ramera ha falsificado todo y lo ha escondido todo en ese manto de púrpura y de escarlata que nos habla del rojo de la sangre. Pero efectivamente por debajo lo que tiene es la mortandad de los santos. Ha sido quien ha martirizado a los hijos de Dios y se hace pasar como la representante de Dios en la tierra. Y así engaña a los hombres. Fíjate.
¿Y cómo es entonces la que hace el vino que embriaga a los hombres? Y de resto tienen esa venda que no pueden verlo. Tenemos efectivamente que vestirnos de Cristo para poder separarnos de nuestro Dios y entonces Él irnos enseñando todas estas cosas. Pero cuántas cosas, es increíble. Ahora, ¿tú te imaginas es repugnante, porque los hombres no van a tener agua para beber, van a tener que beber sangre. Y en ese momento uno dice, ¿cómo puede ser tan cruel una plaga de este tipo? Y en ese momento salen entonces sus ángeles diciendo, bienaventurado y santo eres, justo eres, porque ellos hicieron derramar la sangre de tus santos y tú le has dado a beber sangre. Es decir, cuando vamos viendo todo este juego de tipos y sombras que nos ha costado mucho ir leyéndolas, pero se van haciendo cada vez más asimilables y entonces el relato, como os digo, vamos entendiéndolo más, se va engrandeciendo todo el escenario de lo que vamos viendo en el Apocalipsis y entonces vamos viendo lo maravilloso que es. Y todo esto en 7 años, fíjate, todo lo que estamos viendo desde el capítulo 16, porque luego, como digo, cuando entra explicando lo que es el milenio, cuando entra explicando lo que es la nueva Jerusalén, como entra explicando las bodas del Cordero, que todo tiene también un montón de referencias en el Antiguo Testamento, como unos van a ser convidados y otros no, de los que pasan al milenio. Pero unos van a ser convidados al banquete y otros no, otros van a quedar de fuera, como son las vírgenes necias, que no guardaron el aceite. Y las sabias, sin embargo, sí que van a entrar, como son los amigos del novio que están explicados en Juan, que van a entrar. Y aquí nos hacemos esa pregunta, qué estúpidos aquellos que dicen que la esposa es la iglesia, la novia es la iglesia, las vírgenes son las iglesias, todo es la iglesia. No, son compañías distintas a las cuales conoce nuestro Dios perfectamente y ubica a cada uno conforme se ha vestido de Cristo en este momento que vivimos ahora. Así mismo, es increíble porque llevo una semana entera, comenzando en el 15, y no paso del 16, porque voy viendo más cosas, más y más y más y más. Y cada vez mejor y cada vez más claro. Fíjate, es que no es normal después del cántico en que están cantando que todo esto lo has dicho tú por Moisés, lo has dicho por el Cordero, y esto es la memoria de cómo has andado tú con tu pueblo y nos has dicho todas estas cosas que aquí están escritas, eso es lo que están cantando. Es que es impresionante. Y uno de los 4 seres vivientes, uno de los 4 Zoa, es el que le da a estos 7 ángeles las copas. Esto me dice que uno de esos seres vivientes que está sujetando, su ministerio es sujetar la creación que Dios ha puesto. Esto es lo que hacen los cuatro Zoa, pues uno de ellos es el que en su poder y autoridad le da estas últimas 7 copas. Estas 7 copas se las da a ángeles que vienen vestidos de lino fino, de lino limpio y resplandeciente.
es que los atuendos es como hemos visto y estamos viendo en los fundamentos de la verdad dispensacional, tiene mucho que ver, los atuendos tienen que ver con la autoridad dada por Dios y que Él es santo, justo y bueno en todo lo que hace. Estos ángeles que vienen haciendo caer estas copas de ira, vienen con estos atuendos brillantes de lino limpio, ¿entiende? Y tienen un cinto ceñido alrededor del pecho. Y me estaba haciendo pensar esto en cuanto a nuestra armadura. ¿Qué es lo que tenemos para el pecho? Para el pecho dice Dios que nos vistamos de la coraza de justicia. Por tanto, ellos vienen aquí a derramar cálices de justicia. Asimismo, todas estas palabras tienen su connotación en las veces que han aparecido anteriormente y nos pueden ir enriqueciendo muchísimo más. Fíjate, el 8 es increíble, el versículo 8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Sabes qué? Cuando está escrito este humo que cubre al templo y nadie puede entrar, por ejemplo, en la dedicación que hizo Salomón, cuando terminó el templo y aquello el pueblo había sido muy generoso contribuyendo para la edificación del templo. Salomón ora a Dios dándole gracias por poder haber edificado aquello y dice que se llenó del humo de tal manera que nadie podía estar allí en este templo. Y lo que Charles Wells en su estudio sobre esta profecía del Apocalipsis nos dice es que desde este momento se acabaron las oraciones. Nadie puede interceder a Dios para que estas cosas no caigan. Se llenó de humo y nadie más podía entrar hasta que las 7 copas cayesen. Que lo entendamos, que no lo entendamos es así mismo. Y si lo vemos las veces que aparece en el Antiguo Testamento el humo de Dios, es lo mismo. Tuvieron que salir del templo. Allí no mediaba nadie, ni llegaba oración ninguna, sino que hasta que cayesen las copas, cualquier oración que hubiese no tendrían respuestas ningunas. Y por eso esto coincide con otras partes aquí en el Apocalipsis donde Dios dice, bienaventurados aquellos que de aquí en adelante mueran. Y el que tenga que ir a cautiverio, a cautiverio. Y el que tenga que se le vaya a cortar la cabeza, que se le vaya a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque este tiempo es muy breve. Es decir, mi hijo está aquí próximo. Por tanto, más vale que en vez de caer en la marca de la bestia, en la adoración a la bestia, que además no tienen no tienen sosiego ni de día ni de noche, aquellos que se dejan marcar por la bestia, y esto es impresionante porque me vienen más detalles acerca de, por ejemplo, las langostas que salen de aquel lugar con Apolión. No recuerdo si ahora es Apolión, pienso que sí, el que estaba a la cabeza de estos espíritus diabólicos. Y son ellos que con el aguijón dañan a todos los que están marcados por la bestia. Y dicen que de tal forma es su tormento que procurarán la muerte y no la encontrarán. O sea, preferirán estar muertos estos adoradores de la bestia antes que soportar ese dolor que les va a causar estos aguijones de las langostas. De manera que todos estos son frases que podemos ir viendo cómo se compaginan y cómo lo hacemos tranquilamente reposados. Es decir, es un cuadro muy amplio, es un cuadro lleno de detalles, lleno de
de la riqueza de nuestro Dios y que precisa el reposo total y completo, sentado en la presencia de nuestro Dios, con el espíritu de sabiduría y conocimiento, para que Él nos vaya recordando, simplemente leyendo y recordando dónde es que aparecen estos términos que aquí están escritos. Y entonces, ciertamente, no es que lo entendamos todo, ni mucho menos, hay muchísimas cosas que las volvemos a leer y volvemos a encontrar cosas. No, todo esto es como una película maravillosa que nos va abriendo en el entendimiento nuestro espíritu y que lo que hace es, pues, el efecto que cumple toda su palabra. Agradecer a Dios, o como ellos, como estos que están encima del mar de vidrio, diciendo, ¿quién no te temerá, Dios? ¿Quién? Todo aquel que se le abren los ojos dice, ¿quién no te va a glorificar? ¿Quién ciertamente no va a ser agradecido por todo esto que nos muestras y por el amor porque lo haces? ¿Entiendes? Por el amor que tiene por detrás todo esto. Y esto entonces se cumple la promesa que está escrita en el principio, bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía. ¿Quiénes son? Aquellos a los que nuestro Dios con su espíritu se lo abre. Aquel que sea manso lo suficiente para vestirse de Cristo por la fe y decirle a Dios, muéstramelo. Y es increíble porque no te muestra las cosas y dices, ya conozco, ahora ya puedo aprender otra cosa más. No. Lo que yo veo es que cada asunto de nuestro Dios tiene una riqueza por detrás tan maravillosa que ni tan siquiera, como digo, esto de la resurrección, ni tan siquiera ahora ya me doy al lujo de pensar que sé algo, porque no sé nada como conviene. Llego a ver estas fases de la primera resurrección, veo efectivamente por qué están aquí ya estos vencedores encima del mar de vidrio, cuando no han caído todavía las copas y cuando sabemos que hay un arrebatamiento. Sabemos que hay los que se van al desierto, que estén atentos cuando la abominación desoladora aparezca y estén atentos. Sabemos que hay los que se quedan para atrás y entra este fuego en las copas, pero el humo también, en que ya no hay oraciones ninguna, sino que van a caer. Y estos que se queden para atrás ciertamente los sufrirán. Y son los que Dios dice, bienaventurados los que de aquí para frente, por causa de mi nombre, les corten el cuello a sí mismo. No hay oraciones ahí ya en las últimas. No, hasta que no caigan, nadie más entra en el templo. No hay mediación ninguna, no hay el incienso de las oraciones de los santos que hay antes de esto, ¿no? Cuando el humo llena el templo, ya no entran más oraciones. Lo que entran son las copas, y hasta que no se acaben esas copas, no se vuelve a abrir el templo. Es que es genial, yo te digo, me pongo a leer versículos y voy cada vez más y más. Me hago muchas preguntas también. En el 16:2, por ejemplo, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Hay muchas veces que me pregunto, y esto se podrá ver en el griego, cuando dice sobre la tierra, porque muchas de estas veces es sobre el territorio, pero por el contexto tenemos que ir averiguando, y todavía no lo sé hacer, cuándo es toda la tierra que habla y cuándo es el territorio. Algunas veces en el contexto se deja ver con más facilidad, pero lo que sí que me dice, aunque no entienda si es toda la tierra en su conjunto o el territorio,
Lo que sí que me dice es que va a caer sobre todos los que tengan la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y que el ángel que antes había avisado de esto, dijo que no tienen reposo ni de día ni de noche. Así que no os dejéis marcar. Por mucho que tengáis que soportar, quedaros firmes. Y esto coincide con los consejos que le da nuestro Dios a las iglesias al principio. Y lo va repitiendo con los ángeles. No os dejéis marcar. Por mucho que tengáis que sufrir y padecer, no os dejéis marcar, el tiempo es breve. Y entonces otro cuadro general de esto es cómo esto coincide con las veces que Pablo, en el libro de Hechos, decía que el tiempo era breve. Como en Corintios le dice a las mujeres el que esté casado como si no lo estuviera. Porque está tan cerca el tiempo. Y eso nos dice que todavía no se le había dado a conocer el gran secreto, porque luego en Tito sí que le dice a las doncellas que se casen. ¿Lo ves? ¿Cómo se compagina todo? Cómo el Apocalipsis entra exactamente donde lo dejó la profecía de Joel en Hechos. Cómo se cumplió hasta la mitad en Pentecostés, derramó su espíritu, los siervos y siervas profetizaron, pero la luna se volvió en sangre y el sol en tinieblas, eso no se cumplió. Sin embargo, está en esta parte. Por tanto, el Apocalipsis lo juntas a Hechos 28 y es que se puede leer de corrido. De ahí que siempre hemos dicho que si no se distingue bien el gran secreto, no puedes compaginar la Biblia. Es imposible. Y fijaros bien, es eso mismo. Es decir, si tú mezclas la esperanza de Israel con la esperanza de las epístolas en prisión de Pablo, no entiendes nada. Porque sin duda ninguna en Tesalonicenses está escrito que es después de la trompeta. Porque se tocará la trompeta del Apocalipsis. Así que es imposible que alguien que crea en la esperanza de Israel no la asocie con la esperanza que está aquí en el Apocalipsis de su venida, con sus fases, con aquellos que serán arrebatados, con aquellos que serán llevados al desierto, con aquellos que se queden para atrás, con los que resuciten a su venida, que serán muchos, igual que cuando lo resucitó Dios al tercer día de la cruz, salieron muchos de sus sepulcros. Muchos que saldrán de estos sepulcros no saldrán con cuerpo celestial. Y aquí os digo un misterio, pero es cierto. Muchos de los que salgan en esta resurrección en la parousia saldrán con sus cuerpos igual que salieron aquellos de la resurrección al tercer día, después de sufrir la cruz. Y vosotros, yo muchas veces me pregunté cómo esto puede ser posible, es decir, cómo, o sea, si todos los que ahí resuciten vienen con su cuerpo celestial, entonces serán poquísimos en la tierra los que vengan, los que hayan sido perdonados de las naciones y que pasen al milenio. Es decir, va a ser muy pocos entre los que se haga la vara de hierro. Y es cierto que la mortandad va a ser mucha, pero no, es que en los resucitados muchos van a aparecer con sus cuerpos terrenales. ¿Y cómo lo sé yo? Pues porque Lázaro, por ejemplo, resucitó. Sin embargo, no apareció con un cuerpo Ionian, ¿no? Lázaro después murió. ¿Entiendes? O sea que es posible que haya una resurrección, pero con un cuerpo no Ionian, ¿no? El cuerpo celestial es un premio. El cuerpo celestial, tu llamamiento continúa siendo igual, la esperanza sigue siendo igual, pero hay un premio.
Y esto lo estoy escudriñando, lo estoy estudiando, no puedo alargarme mucho con este pensamiento porque todavía no lo tengo claro. Pero estoy viendo estudios de Stuart Allen en los que, efectivamente, ¿cómo sabemos eso? Pues sí, igual, es decir, no hay ningún problema porque Dorcas resucitó, sin embargo, resucitó con un cuerpo, no, un cuerpo terrenal, un cuerpo en que después había ese tipo de corrupción. Por tanto, ¿qué te hace pensar que en esta primera resurrección no va a haber ciertamente gente que traiga sus cuerpos terrenales a sí mismo? Por tanto, todo esto se va engrandeciendo, todo esto hay que dejarlo en las manos de nuestro Padre para que siga iluminando nuestro entendimiento y ciertamente tener claro que aquel que cree que sabe algo es que no lo sabe como conviene, porque saber algo significa que tienes un entendimiento de que todo es mucho más grande de lo que pedimos o entendemos y que es el Espíritu de Cristo el que tiene que ir encajando. Listo. Gracias, Juan. Bueno, maravilloso. Así como tú dices, Dios es el que se va a encargar de nuestro crecimiento. Así que nosotros leemos y vamos aportando ahí y Dios es el que se va encargando de darnos ese entendimiento, esa sunesis acerca de todos estos eventos. Bueno, maravilloso. ¿Alguien desea cerrar con una oración, por favor? Micrófonos abiertos. Bueno, Padre, gracias Dios por esta noche, por tantas cosas que tú